Un cordial saludo. En este video explicaremos cómo crear relaciones entre las tablas de una base de datos. En esta base de datos tenemos creadas tres tablas. Ya explicamos anteriormente cómo crear cada tabla y sus componentes, es decir, cada campo que pertenece a la tabla, y cómo configurar las propiedades de cada uno de estos campos. El diseño de estas tablas se lo ha realizado con el fin de que se relacionen mediante unos campos clave. En este momento podemos mirar la tabla estudiantes, que tiene sus campos que se indican en la pantalla. Estas tablas se las había realizado en una primera actividad que ya se había trabajado con Access. Este diseño se lo trabajó de tal forma que en cada tabla va a haber un campo que se va a relacionar con una tabla que también está en la base de datos. Entonces, por ejemplo, estudiante tiene su campo clave, que es codest, tipo de datos es autonumeración. La tabla materias tiene un campo clave que es codmat, también autonumeración. Autonumeración les había explicado que es guarda un número que se va incrementando automáticamente cada vez que se ingresa o se hace un nuevo registro en la tabla. Y en la tabla calificaciones tenemos el campo clave que es codcal, pero además también están los campos codest, que ya lo vimos presente en la tabla estudiantes, y el campo codmat, que lo vimos presente en la tabla materias. En este caso, los tipos de datos de cada uno de estos campos son número. Y los campos de tipo número, como los de autonumeración, se pueden relacionar, y de esta forma podemos hacer o plantear unas relaciones entre estas tres tablas. Cuando se diseñe relaciones que vayan a incluir campos de tipo texto, estos campos deben tener el mismo tamaño y deben preferiblemente tener también el mismo nombre, pero deben encontrarse lógicamente en diferentes tablas. Y antes de comenzar a crear las relaciones, demos un vistazo a los datos que se han incluido en cada una de estas tablas. Recuerden que para mirar los datos podemos ir a la parte izquierda superior de la pantalla y en el menú ver escogemos vista hoja de datos. Aquí podemos encontrar que en la tabla calificaciones tenemos únicamente códigos. Miremos que en estudiante me sale el código 1, código 2 y código 3. Lo mismo en materia, código 1, código 2 y código 3. Recuerden que los campos en calificaciones para cada uno de estos casos se los configuró o se escogió el tipo de datos como tipo número. Entonces solo se registran números. Aquí no va a salir el nombre del estudiante, sino que se va a escribir es el código del estudiante. Lo mismo para el caso de materia. Mientras que en materia, vamos a mirar sus datos, hay un código, es decir, el código de la materia 1 será matemáticas, el código de la materia 2 será filosofía y el código de la materia 3 será física. Por lo cual, en calificaciones, cuando digamos 1, haremos referencia a la materia de matemáticas. Cuando digamos 2, será filosofía. Y cuando digamos 3, será física. Así podríamos ingresar otros códigos más. El mismo caso será para estudiantes, que tenemos el estudiante con el código 1, código 2 y código 3, correspondientes a los estudiantes que voy a mostrar a continuación. En vista hoja de datos podemos mirar. Entonces tendremos este estudiante 1, 2 y 3. Serían esos casos. Bien, entonces para crear las relaciones que va a tener nuestra base de datos con sus tablas, debo cerrar las tablas primero que nada. Miren que acá se encuentra el botón en la parte derecha de cada una de las tablas. Entonces vamos a cerrar, que el área de trabajo quede totalmente vacía. Y en este momento escojo la opción que se encuentra en la parte superior del menú herramienta de base de datos. Hago clic aquí y encontraré un botoncito que me indica relaciones. Entonces, como voy a crear relaciones, hago clic aquí. Inmediatamente debe aparecerme
inmediatamente debe aparecerme esta ventana emergente que me permite escoger las tablas con las cuales voy a crear las relaciones. En caso de no aparecer esta ventana, podemos hacer clic en el botoncito correspondiente que se encuentra acá arriba, dice mostrar tabla. Entonces, teniendo presionada la tecla Shift, podría seleccionar todas las tablas que voy a utilizar en las relaciones y escojo el botón agregar. Puedo cerrar ya esta ventanita para mirar las tablas que he agregado en el área de trabajo de relaciones y enseguida empiezo a identificar los campos que van a relacionarse en estas tablas. Como les había dicho, mediante la tabla calificaciones se van a relacionar las otras dos tablas. Esta tabla calificaciones tiene el campo CODES, que lo tiene también estudiantes como clave principal, y tiene el campo CODMAT, que lo tiene la tabla materia como campo principal también. Vamos a escoger entonces de la tabla materia el campo principal, que es CODMAT. Con clic sostenido vamos a arrastrar hasta la tabla calificaciones en la posición que se encuentra el campo CODMAT. Cuando se encuentre en este momento ya bien ubicado el puntero del mouse, soltamos el clic y nos va a resultar esta pequeña ventana en la cual se tienen que configurar algunos parámetros. Primero vamos a hacer clic donde dice exigir integridad referencial. Esta parte nos sirve para que cada vez que se intente borrar un campo en la tabla principal, por ejemplo en la tabla materias, no me va a dejar borrar ese campo si este dato se encuentra también en la tabla calificaciones. Un ejemplo, si en la tabla materias tenemos registrado la materia de matemáticas y esa materia está también implicada en la tabla calificaciones y en algún momento se necesita borrar esa materia, no me la va a dejar borrar hasta que en calificaciones también se la haya quitado. Entonces para eso es esta configuración de exigir integridad referencial. Actualizar en cascada, vamos a hacerle clic aquí. Este actualizar en cascada nos permite, cuando se quiera cambiar un dato que está en la tabla principal, es decir, en este caso en la tabla materia, automáticamente me lo va a cambiar en la tabla secundaria, que es calificaciones. De tal manera, un ejemplo, si yo tengo en la tabla materias sistemas, porque la había registrado con ese nombre, la materia de sistemas, cada vez que yo la relacione en la tabla de calificaciones, también se va a llamar sistemas. Si escojo actualizar en cascada los campos relacionados, cuando en la tabla principal la cambie o cambie el nombre de sistemas, por ejemplo por el de tecnología e informática, automáticamente todos los registros que estén en calificaciones me van a cambiar en ese mismo instante. Entonces para eso se utiliza actualizar en cascada los campos relacionados. Acá me dice tipo de relación 1 a varios, quiere decir que el código de la materia en la tabla materias va a ser único, ¿sí? Una materia, por ejemplo matemáticas, solo va a ser con el código 1 en esta tabla, mientras que en calificaciones van a haber varios códigos 1, es decir que se puede citar varias veces la materia matemáticas, va a tener el mismo código insertado varias veces en esta tabla. Una vez que se encuentre registrado, otra cosa importante es mirar que los campos sean los que corresponden. Por ejemplo, aquí está tabla o consulta materia, el campo es CODMAT, está bien. Y tabla o consulta relacionada dice calificaciones, el campo también es CODMAT, entonces se encuentra bien la relación. Si veo que ya está configurado esta ventanita, hago clic en el botón crear. Inmediatamente me debe aparecer una ruta que une las dos tablas, en el cual me indica un número 1 en la tabla principal, que quiere decir que en esta tabla es único el código de la materia,
y del otro lado en la tabla secundaria calificaciones me aparece el símbolo o el signo de infinito que me indica que el código de la materia se puede ingresar infinitas veces. Lo mismo debo hacer entre la tabla estudiantes y calificaciones. Simplemente escojo Codest, con clic sostenido lo llevo a Codext de la tabla calificaciones y repito los pasos que ya había explicado. Ahí se encuentran creadas las relaciones entre estas tablas para poder hacer otros procedimientos más adelante con nuestra base de datos. Una vez que se encuentren ya relacionadas las tablas, podemos dar clic en el botón cerrar que se encuentra en la parte en la cinta de opciones. Hago clic, me pide que guarde los cambios, entonces lógicamente escojo la opción sí y las relaciones han quedado creadas.